Hola, ¿qué tal? Les habla el profe Franco. Continuando con los temas de estadística, vamos ahora a calcular las medidas de centralización y medidas de dispersión para datos agrupados. Para ello nos vamos a basar en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esta tablita, pues ya en el video anterior ya vimos de qué forma la podemos construir, y pues es esta la tabla que les estoy presentando, la que les mostré en el video anterior. De aquí vamos a recabar toda la información que nos pidan nuestras fórmulas. Para ello, en la página o en la pestañita de centralización, bueno, ya tenemos ahí las fórmulas para calcular la media, mediana y moda. Para ello, pues obviamente que necesitamos recabar ciertos datos que nos va a proporcionar la tabla de distribución de frecuencias. El primer dato que vamos a recabar es el valor de A, de la constante A, y lo hacemos de la siguiente manera. Le vamos a dar igual, ¿sí? Aquí en esta parte le damos igual y nos vamos a la tabla de distribución de frecuencias y vamos a indicar la celda donde se encuentra ese valor. Aquí lo tenemos, el valor de A, que es 120.5, le damos enter y ya nos va recabando la información. Hacemos lo mismo con la sumatoria de f por x, que es marca de clase, por frecuencia. De nuevo le damos igual, regresamos a la tabla de distribución de frecuencias y aquí tenemos la columna de f por x, y la sumatoria pues es la cantidad que tenemos abajo, 7459, le damos enter. Continuamos con la sumatoria de f por d, le damos igual, nos vamos a la tabla, seleccionamos la columna f por d y la sumatoria es la que tenemos en la parte inferior. Únicamente le indicamos con el cursor y le damos enter y ya vamos recabando toda la información, ¿verdad? La siguiente sería el número de datos. De nuevo le damos igual, tabla de distribución de frecuencias, y el dato de n o el valor de n lo tenemos aquí, ¿verdad? Estamos hablando de 50 datos, lo recabamos. Después la sumatoria de f1. ¿Qué es sumatoria de f1? Por aquí abajo nos indica: sumatoria de f1 es la suma de las frecuencias de las clases por debajo de la clase mediana, es decir, antes de la clase donde se encuentra la mediana. Entonces, para ello primero tenemos que identificar dónde está esa mediana, ¿verdad? ¿En qué clase? Bueno, nos vamos a la tabla de distribución de frecuencias y hacemos lo siguiente. Sabemos que si son 50 datos, la mediana está entre el dato 25 y el dato 26. ¿Sí? Es un promedio de ellos dos. Pero vamos a ver en qué clase están esos dos datos. ¿De qué forma lo hacemos? Vamos a ir sumando las frecuencias. Por ejemplo, para la clase 1 tenemos el valor de una frecuencia. En la clase 2 tenemos 3, entonces se van sumando, ¿va? 1 más 3 serían 4. En la clase 3 tenemos 4, más 4 serían 8. En la clase 4 tenemos 5, ¿sí? 8 más 5 son 13. En la clase 5 tenemos 11, 11 más 13 son 24. Y en la clase 6 tenemos 24 más 7, ¿sí? Serían 31. Entonces, en esta clase es donde se encuentra el dato 25 y el dato 26, ¿verdad? Porque en la clase anterior nos quedamos hasta 24. Entonces, en la clase 6 está del 25 hasta el 31, ¿ok? Entonces, está en esta clase. Entonces, nuestra clase mediana viene a ser la clase número 6. Y para eso, bueno, vamos a identificarla. Le vamos a poner una cintilla, vamos a poner la cintilla, ponemos la cintilla amarilla, ¿sí? Para indicar que esa es la clase mediana. Ahora sí, vamos a recabar la información que nos pide. La sumatoria de F1 nos dice que es la suma de las frecuencias antes o por encima de la clase mediana. Las que están antes son estas que tenemos aquí, ¿verdad? Que dijimos que eran 24. Entonces vamos a hacer esa operación, le damos igual y le vamos a poner suma, le damos doble clic, por ahí nos aparece un recuadro, nos aparece en azul suma, le damos doble clic. En el video no se observa ese recuadro, pero en su Excel, cuando hagan la operación, por ahí les va a aparecer. Le damos doble clic y ya nos da la instrucción, ¿va? Suma, y nos pide
¿Qué rango de datos? Bueno, pues nos vamos únicamente a la columna de frecuencia y vamos a seleccionar esos datos hasta antes de la clase donde se encuentra la mediana. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y le damos enter. Ok, entonces el valor de sumatoria de F1 es de 24. Bien, es el dato que nos están pidiendo por acá, que sería sumatoria de F1. Entonces lo vamos a recabar, le vamos a dar igual, nos regresamos otra vez a la tablita y vamos a indicar S24. Damos enter, ya tenemos por ahí la sumatoria de frecuencias 1. Después nos pide la frecuencia de la clase donde está la mediana. Vamos a ver, le vamos a dar igual y ya identificamos la mediana, que es esta clase, la clase 6, y nos pide la frecuencia, que es este valor, el valor de 7. Le damos enter y esa es nuestra frecuencia de la clase mediana. Otro dato que nos pide aquí es L1, que nos dice por aquí abajito, es el límite real inferior de la clase mediana. ¿Sí? Le vamos a dar igual y nos vamos a nuestra tabla y ya sabemos que la clase 6 es la clase mediana, pero nos está pidiendo el límite real inferior. Nos vamos a límites reales y seleccionamos el 147.5. Le damos a entrar, ya lo tenemos. Y finalmente el ancho real de clase. Nos vamos otra vez, le damos igual, regresamos a la tabla y el ancho real de clase lo tenemos aquí arriba, viene a ser esta cantidad, el 6. Bien, le damos entrar, ¿verdad? Ya tenemos la información. Ahora sí vamos a hacer el cálculo de nuestra media aritmética. Y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a reducir un poquito el texto, esto con la finalidad de dejar esta celda, la celda del lado derecho, ¿sí?, vacía para poder hacer el cálculo. Ok, entonces aquí lo que hacemos es, le vamos a dar igual y nos pide dividir sumatoria de f por x entre n, pero lo vamos a hacer mediante celdas para ir armando nuestro algoritmo, ¿va? Dijimos que este algoritmo nos va a servir para determinar estas medidas estadísticas de cualquier conjunto de datos de los que nosotros queramos. ¿Sí? Si hacemos la modificación en nuestra tabla de distribución de frecuencias o en nuestra colección de datos, pues automáticamente se van a dar estos cambios aquí en los cálculos, ¿va?, de acuerdo a las fórmulas. Por eso estamos haciendo un software de cálculo para todo este análisis de datos agrupados en forma estadística, pero descriptiva, ¿va? Aquí estamos hablando de estadística descriptiva. Ok, entonces nos vamos a el dato de sumatoria de f por x, que es esta cantidad, y le damos la diagonal para dividir entre n. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en esta otra celda. Ok, entonces si ahí vamos recabando la misma información, pues nos va a hacer el cálculo correspondiente. Le damos enter y ahí ya nos da la media aritmética, ¿va?, que es 149.18. bien, la siguiente formulita también nos sirve para calcular esa media aritmética. Dijimos que una comprueba a la otra, ¿sí? Entonces si lo hacemos ahora con estos datos nos debe dar exactamente lo mismo, ¿va? Si nos da lo mismo, pues obviamente nuestros cálculos van correctos, y si no, pues tenemos que revisar nuestra información anterior para ver en dónde se encuentra el error. Ok, bien, vamos a hacer la operación, le vamos a dar igual y vamos a sumar el valor de a, que es la cantidad que tenemos acá arriba, 120.5, y luego es más el cociente entre la sumatoria de f por d y n. Si lo hacemos directo, sería la celda de f, sumatoria de f por d, que es
el 1434 dividido entre n, que sabemos que es esta celda. Le damos enter y si se fijan nos da exactamente lo mismo. ¿Ok? Que nos indique esto que vamos realizando nuestros cálculos en forma correcta. Bien, esto es para la media aritmética. Ahora vamos con la mediana. En la mediana igual tenemos la formulita. Vamos a reducir este rectángulo para hacer nuestro cálculo en la siguiente celda. Únicamente le centramos la ubicación y ahora sí, fíjense bien, aquí nos dice que la mediana es el límite real inferior más todo este corchete, que sería n sobre 2 menos sumatoria de f1, que ya lo tenemos por ahí, entre la frecuencia mediana y multiplicado por el ancho real de clase. Vamos a hacer la operación, le vamos a dar igual, le damos L1, donde tenemos L1, lo tenemos por aquí arribita, aquí está, lo indicamos, ¿sí?, para armar nuestro algoritmo, más, y vamos a abrir dos paréntesis, abrimos un paréntesis y luego otro paréntesis, y dentro del paréntesis que nos muestra aquí en rojo vamos a realizar esta operación que tenemos aquí, que es n sobre 2. ¿Dónde está n? Aquí está n, le damos diagonal y es sobre 2, le ponemos el 2, ¿va? Y eso es menos la sumatoria de f1, que viene a ser el 24 que tenemos por acá. Cerramos ese paréntesis y ahora dividimos entre la frecuencia de la mediana. Damos diagonal, dividimos entre la frecuencia de la mediana, que es 7, cerramos ese paréntesis y vamos a multiplicar por el ancho real de clase, que es este otro dato. Le vamos a entrar y ya nos da el valor de nuestra mediana para ese conjunto de datos agrupados. Aquí pues nos da varios decimales, vamos a dejarlo nada más con 2. Nos vamos aquí en la parte de arriba a la flechita derecha donde están los tres círculos pequeños, le vamos dando un clic para ir eliminando decimal por decimal, ¿va? Le damos 1, 2, 3 y nos queda 148.33, que es el valor de nuestra mediana. Ok, seguimos ahora con la moda. Aquí en la moda pues es un promedio de las modas que tuvimos en los datos no agrupados. Por allá en los datos no agrupados nos dio creo que 5 modas, pero aquí se obtiene nada más una, que viene a ser un promedio de esas 5 modas. Entonces nos pide ciertos datos, aquí tenemos la formulita, nos pide L1, que es el límite real inferior 1, vamos a recabarlo, ya lo tenemos por aquí arriba, que es el 147.5, ¿sí? Le damos enter, nos pide C también, vamos a recabarla, también la tenemos arriba, le damos enter, y nos pide delta 1 y delta 2. ¿Qué es delta 1 y delta 2? Lo tenemos por aquí abajo. Dice delta 1 es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia contigua inferior, y delta 2 es lo mismo pero sobre la frecuencia contigua superior. Es decir, ¿sí?, en pocas palabras, delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la mediana menos la frecuencia anterior, y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la mediana y la frecuencia de la clase posterior. Vamos a verlo en la tabla de distribución de frecuencias para entenderlo mejor. Aquí está, delta 1 va a ser igual a la frecuencia, pero permítanme aclarar esta parte, va a ser el valor absoluto, ¿sí?, el valor absoluto de esa diferencia. Entonces le damos igual y con las fórmulas de Excel
tecleamos ABS, que significa absoluto. En la parte de abajo les va a aparecer en color azul, le dan doble clic y ya les pide ahí a quién le vamos a extraer ese valor absoluto. Entonces nos dice que es la diferencia de la frecuencia de la clase mediana menos la anterior. Entonces le damos la frecuencia, indicamos que es la celda E15 menos la anterior, que es el 11, ¿va? Que es la E14, cerramos paréntesis y le damos enter. Y hacemos lo mismo con delta 2, ¿va? Pero ahora sería la clase, ¿sí? La frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia de la clase posterior. Entonces le damos igual, vamos a poner ABS otra vez, valor absoluto, doble clic, ahí está, y tenemos la frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia de la clase posterior, y cerramos paréntesis y le ponemos enter. Ok, aquí el dato de C pues ya sabemos que es el que tenemos por acá, ¿va? Para tener también ese dato en nuestra tabla. Bien, entonces regresamos a las medidas de centralización. Ahora sí, recabamos la información, le damos igual, nos regresamos a la tabla y delta 1 pues es el valor de 4, vamos a entrar. La siguiente, delta 2, lo volvemos a recabar, vamos a enter, ya tenemos toda la información. Ahora sí, vamos a calcular la moda. Para ello seguimos nuestra fórmula y le damos igual y nos pide L1 que es 147.5 y luego es más delta 1 que es el 4 y eso está dividido, le ponemos diagonal, abrimos un paréntesis entre delta 1 más delta 2 que sería 4 más 1, ¿ah? Cerramos el paréntesis, le damos asterisco y multiplicamos por C, que es esta cantidad, y le damos enter. Ok, entonces nuestra moda para ese conjunto de datos agrupados es el 152. ¿Sí? Vamos a bajarle decimales, ¿sí? Sería el 152.14, si redondeamos sería el 152. Ok, hasta aquí ya terminamos medidas de centralización. Seguimos ahora con medidas de dispersión. Para datos agrupados tenemos lo que es la desviación media, desviación estándar o típica, la varianza y el coeficiente de variación. Bien, vamos a recabar la información que nos piden nuestras fórmulas. En la desviación media nos pide la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la columna de los valores absolutos entre n. Por aquí abajo tenemos las variables para recabar la información, le damos igual y sumatoria de f por valor absoluto, nos vamos a la tablita, tenemos por aquí está f por valor absoluto y la sumatoria es esta cantidad, le damos entrar, ya la tenemos. N pues también nos lo pide por ahí, no lo tenemos el dato, nos vamos a la tablita y n pues aquí está, ¿verdad? Enter, ya tenemos la información. Entonces únicamente aplicamos la fórmula. ¿Cuál va a ser la desviación media de ese conjunto de datos? Le damos igual y vamos a dividir la sumatoria de f por valor absoluto entre n y le damos enter y nos da la cantidad, ¿verdad? La desviación media para ese conjunto de datos es de 10.73. Seguimos, ahora vamos con la desviación estándar o típica, que nos dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de las frecuencias por los cuadrados de los valores absolutos entre el número de datos. Vamos otra vez a recabar la información. El valor de n ya lo tenemos por aquí, pero no tenemos el valor de la sumatoria de la última columna, ¿va? De f por x menos x media elevado al cuadrado. Entonces la recabamos, le damos
igual, nos vamos a la tabla de distribución de frecuencias y sería la última cantidad, ¿verdad? El 8444.88. Lo indicamos, le damos enter, ya tenemos por ahí el dato. Bien, en esta partecita donde tenemos la raíz, vamos a ampliar esta parte, vamos a sustituir los valores, y para ello pues vamos a la parte de arriba donde dice ecuación y vamos a insertar una fracción. Aquí tenemos las fracciones, indicamos la primera y ya nos aparece por aquí, ¿sí? Pero antes debemos primero obtener la raíz, ¿verdad? Entonces nos regresamos, vamos a eliminar esa parte y primero tenemos que insertar la raíz, y dentro de la raíz ahora sí va la fracción. Nos ponemos dentro de la raíz y insertamos la fracción, ¿sí? De esa forma podemos armar nuestras formulitas. Bien, ya tenemos la fracción, vamos a sustituir el valor de sumatoria de f por x menos x media al cuadrado. Para esto pues aquí la tenemos, le damos control C, la vamos a copiar, porque esta formulita es literal, ¿verdad? No es sencillo, es una fórmula, es literal. Entonces ahí le damos control V, ya tenemos esa cantidad, y el valor de n pues lo tenemos por acá, nos ponemos por aquí, le damos control C y lo vamos a colocar dentro de la raíz, control V. Nos vamos hacia la derecha y le damos igual, y ya tenemos ahí la operación que vamos a realizar. ¿Okay? Vamos a reducir un poquito para tener espacio en nuestras celdas. Vamos a poner por aquí. Bien, vamos a realizar de este lado, vamos a realizar primero el cociente. Le vamos a dar igual y vamos a anotar la cantidad de 8444.88 sobre n, ¿sí? Esto es lo que va dentro de la formulita, dentro de la raíz, ¿no? Entonces de nuevo vamos a ecuación, vamos a insertar la raíz y vamos a ampliar un poquito, entramos por ahí, y en la parte de adentro pues vamos a colocar el cociente. Le damos control C, lo colocamos dentro de la raíz, control V, y volvemos a extender nuestro rectángulo, y por ahí le vamos a dar igual, y pues eso nos indica la operación que tenemos que realizar. Ahora sí la realizamos, ¿va? La raíz de 168.8976 lo hacemos de la siguiente forma, le damos igual y vamos a escribir raíz, y por ahí en la parte de abajo nos aparece en color azul, le damos doble clic, ¿sí? Porque es la raíz cuadrada, y ya nos pide el número. ¿A qué número le vamos a extraer la raíz? Pues esa es la cantidad que tenemos acá arriba, al cociente. Lo indicamos, le damos cerrar paréntesis y enter, y nuestra desviación típica es esta cantidad. Vamos a reducir los decimales, nos da muchos decimales por ahí, vamos a dejarlo con 2, ¿va? Por ahí ya nos da el valor de 13, vamos a acercarlo a nuestra ecuación y ahí tenemos, ¿va? Esa es la desviación típica. Bien, el siguiente dato es la varianza. La varianza nos dice que es el cuadrado de la desviación típica, es decir, ese 13 elevado al cuadrado. Pero ¿de dónde extrajimos ese 13? Pues de sacarle la raíz al 168.89. Por lo tanto, nuestra varianza pues es esta cantidad, ¿verdad? Aquí porque redondeamos nos da 13, y sabemos que 13 al cuadrado son 169, ¿sí? Entonces sería esta cantidad con sus respectivos decimales. Todo lo que hacemos es únicamente pasarlo a esta parte, ¿vale? Le damos igual y colocamos esa cantidad. Es por eso que el cociente lo hice por separado, únicamente para copiarlo en la varianza, ¿va? Porque ese es su valor. Y por último el coeficiente de variación,
que es el cociente de la desviación típica entre la media aritmética. La tenemos por aquí. Igual vamos a agregar una fracción para sustituir los valores. Vamos a la ecuación, insertamos una fracción, ahí la tenemos, y aquí vamos a copiar sus valores, ¿verdad? La desviación estándar, que es esta cantidad que tenemos aquí, le damos control C y la colocamos por acá, control V. Y la media aritmética, pues es la que calculamos acá en centralización. Nos vamos a la hoja de centralización, ¿sí? Y le vamos a dar a la media aritmética, que puede ser cualquiera de estas dos. Le damos control C y nos vamos a dispersión, ¿no? Aquí le vamos a dar control V. Ya tenemos las dos cantidades. Ahora lo que hacemos es realizar la operación. Le damos igual, ¿no? Y aquí hacemos la operación ya mediante algoritmo, ¿verdad? Le damos igual, sería esta cantidad que da desviación estándar entre la media aritmética, que la tomamos de la hoja anterior, que viene a ser esta cantidad, y le damos enter y automáticamente nos da el valor de nuestro coeficiente de variación, que es 0.0871. Hasta aquí cubrimos lo que son las medidas de centralización y medidas de dispersión para datos agrupados. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.